Saludos, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos juntos de nuevo para compartir un momento, para compartir algunas orientaciones y para compartir una porción de la palabra de Dios. Es con el propósito de que nos conectemos, de que no estemos distantes, de que no estemos separados unos a otros. Es con ese propósito que estoy aquí todas las semanas, a mitad de semana, para compartir con cada uno de ustedes. Algunas cositas antes de abrir la Biblia. Siempre lo recalco, siempre lo repito. Es el tiempo de unirte emocionalmente con algunas personas. Es el tiempo de unirte emocionalmente con familias, con amigos, con otras personas, de tal manera que podamos compartir con ellos, no sentirte solo, no sentirte que está distante. Mucha gente está cayendo en estado depresivo, en estado angustiante, muchas personas están cayendo en estado de soledad, y es justamente por eso, porque al estar tanto tiempo cerrado entre casa, eso está creando una situación. De hecho, estoy escuchando de hogares, de familias donde se están peleando, donde están chocando unos con otros, y es justamente porque no tenían el hábito de pasar tanto tiempo juntos. ¿Por qué no ocupar nuestro tiempo en bendecir a alguien? ¿Por qué no ocupar nuestro tiempo en plantar un árbol, en plantar una hortaliza, en hacer un pequeño huerto? ¿Por qué no tomar nuestro tiempo para llamar personas y orar por ellos? No para llamar, para hablar tonterías, sino para orar por ellos. ¿Por qué no pedirle a Dios que nos dé a alguien para compartir el evangelio, que nos dé a alguien para compartir su palabra, para orar con ellos? Y de esa manera, mientras nos preocupamos por otros, nosotros también somos bendecidos. Mientras ocupamos nuestras manos, estaremos menos preocupados y menos ansiosos. Así que no te mantenga ocioso, no te mantengas sin hacer nada. Sé proactivo, sé bendición para alguien desde tu misma casa, haciendo un trabajo, reparando algo, arreglando algo, llamando a alguien, comunicándote con alguien, compartiendo el evangelio con alguien, mandando el link de estas grabaciones de los cultos de la iglesia, de los mensajes a alguien. De esa manera va a ser productivo y podrá enfrentar este tiempo de cuarentena o este tiempo de aislamiento, podrás enfrentarlo de la mejor forma. Vuelvo a insistir lo que siempre insisto: hay que ser responsable, hay que cuidarse, hay que seguir las normas, lavarse bien las manos cuando uno entra y cuando uno sale, hay que desinfectarse la mano cuando uno toca cosas, hay que usar la mascarilla, hay que mantener la distancia física de las personas. Hay que ser responsable. Estados Unidos rompió récord ayer, creo que leía, rompió récord en la cantidad de muertos en un día y rompió récord en la cantidad de hospitalizados en un día, de hospitalizados y de infectados en un día. Significa que el virus está allí y está más fuerte que nunca. El hecho de que no nos estemos alarmando es porque nos hemos habituado al virus, pero eso no significa que no esté allí haciendo daños y haciéndose estragos. Así que te animo con fuerza a ser responsable, a cuidar a los tuyos, a cuidar a los demás, a mantener la distancia y también a orar e interceder por aquellas personas que están padeciendo y que están sufriendo. Antes de ir a la Biblia, nosotros estamos haciendo un hincapié aquí en el centro de Florida, recogiendo algunos productos para bendecir a personas en Centroamérica después de los ciclones. Estamos recogiendo productos no perecederos, enlatados, empaquetados en caja, productos de esos que vienen con una fecha donde puede viajar y usarse durante mucho tiempo, y también kit de higiene personal, cepillos, pasta dental, jabón, toalla sanitaria y ese tipo de cosas que pueden usarse, papel de baño, que pueden usarse para regalar, o dinero. Lo puede traer, enviar aquí a la iglesia poniendo allí ayuda a Centroamérica, y pronto estará saliendo algunos furgones de aquí de Central Florida, desde el hospital Advent Health y desde nuestra conferencia. Así que anímate a participar, a bendecir y a ayudar. Quiero invitarte que vayamos a la Biblia. Vayamos a la palabra de Dios y le pidamos a Dios que nos bendiga hoy, que nos hable a través de su palabra. Hoy quiero compartir una porción del capítulo 18 de San Mateo. Vamos a trabajar los primeros 5 versículos de San Mateo 18. Así que ve a tu Biblia y lee junto conmigo. Voy a leerte los textos. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí está la porción que quiero compartir. Otra vez Jesús está comparando su reino, está comparando a sus discípulos con un niño. Es otra vez un símil, una comparación. En este caso está diciéndole a sus discípulos que cualquiera que quiera ser parte del reino de Dios tiene que ser como un niño. De aquí yo quiero tomar 3 puntos como siempre tomo, y antes que eso quiero conectarte con el background, con la introducción de por qué se produce esto. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús: ¿quién es pues, o quién pues es el mayor en el reino de los cielos? Esa fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Los discípulos estaban frecuentemente peleándose, discutiendo entre ellos en quién sería el mayor. Ninguno quería asumir la actitud de siervo o de servicio al otro. Todos querían el mejor puesto, el mejor lugar. Todos querían ser levantados, ser exaltados, ser reconocidos. Ustedes recuerdan cuando llegó el momento del lavamiento de los pies en el aposento alto. Nadie quería lavar los pies, porque lavar los pies significaba que uno, quien lo hacía, admitía que era menor, que era inferior. Así que siempre estaban discutiendo. A veces iban caminando por el campo o por diferentes lugares. Los discípulos se quedaban un poco detrás de Jesús para ir discutiendo. Había esa puja, esa presión entre ellos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Discutían unos con otros. Ustedes recuerdan que una vez Santiago y Juan se le acercaron a Jesús y le pidieron, bueno, la madre de Santiago y Juan se le acercó a Jesús y le pidió que sus 2 hijos, Santiago y Juan, ocupen los lugares más importantes en su reino. Ella les pidió: Señor, yo quiero que mis hijos, uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda cuando tú te establezcas en tu trono. Ese afán del ser humano por la supremacía, por el primer lugar, por el mejor lugar, por ser mayor que los demás. De hecho, eso es causa de fracaso, es causa de derrota. Cuando deberíamos estar preocupados por otra cosa, estamos siempre atentos a si me reconocieron o no, si me llamaron o no, si me tomaron en cuenta o no, si soy el primero o no, si soy el más importante o no. Esa actitud frecuente, crea en nosotros el problema. Fue la desgracia de Lucifer. Deseó el puesto de Dios, no se conformó con el puesto que tenía, deseó ser el más grande, el más importante, el primero, el mayor, y eso le trajo una gran desgracia, le trajo un gran problema. Así que ahora ellos, ya no pudiendo resistir de quién sería el mayor, se imaginaron que el reino de los cielos también tenía esa jerarquía de lo más grande, este puesto, y habrán unos más grandes que otros, y se atrevieron a venir donde Jesús y preguntarle: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús le contestó. Jesús llamó a un niño, puso un niño en medio de ellos, y entonces allí empezó a decirle que había que ser como niño para ser parte del reino de los cielos. Yo dividí en 3 puntitos el cuerpo de estos versos. Número 1, hay que ser como niños. Número 2, el que se humilla, ese será el mayor. Y número 3, el que recibe a un niño en nombre de Jesús, está recibiendo a Jesús. Número 1, hay que ser como niños, dijo Jesús. ¿Quieres un lugar en el reino de los cielos? Tienes que ser como niño. ¿Quieres un lugar importante en el reino de los cielos? Si es como ellos estaban preguntando, tienes primero que ser como niño. En el versículo 2 dice: si no os volvéis y os hacéis como niños. Si no os volvéis, esa frase quiere decir si no cambia de dirección, si no cambia de sentido. En otras palabras, está yendo en una dirección equivocada. Están errados en el concepto del reino de los cielos. No entienden cómo es mi reino. No entienden cómo es el reino de Dios. En su mente está la idea de quién es más importante, quién es primero, quién es mayor. No, si no os volvéis, si no os arrepentís, si no os cambiáis de rumbo y pensáis diferente, no podréis ser parte del reino de Dios. El reino de Dios no es un asunto de
posiciones, de quién es más grande o quién es mejor. El reino de Dios es un asunto de servicio, de amar, de servir, de ayudar, de darse, de entregarse por el otro. De hecho, la felicidad no está en cuán grande soy, porque siempre habrá uno más grande que tú. La felicidad no está en el puesto que tengo, porque siempre habrá alguien en un puesto más alto que el tuyo. La felicidad está en cuánto amo, cuánto sirvo, cuánto quiero, cuánto me doy por los demás. Por eso Jesús les dijo: si no os volvéis, si no os cambiáis de rumbo hasta que tengáis el corazón de un niño, no podréis ser parte del reino de Dios. Él los comparó con un niño. ¿Cuáles cualidades tiene un niño? Un niño tiene muchas cualidades lindas. Una de las cualidades lindas que tiene un niño es que tiene la capacidad de asombrarse. Los niños se emocionan, se asombran y quedan atrapados cuando descubren algo. El adulto generalmente pierde esa cualidad y no deberíamos perderla. Deberíamos mantener esa cualidad de asombrarnos, de maravillarnos, de quedar impactados. Un niño también tiene la capacidad de perdonar y de olvidar. El niño tiene una experiencia negativa con usted, pero pronto puede olvidarla, puede borrarla y volver otra vez a acercársele como que usted no le ha hecho nada malo. A veces a los niños los corregimos injustamente y al poco tiempo ellos perdonan, olvidan y otra vez vuelven a relacionarse bien con nosotros. Por eso Cristo dijo: si no os volvéis como niños, si no os aprendéis a maravillaros, si no os aprendéis a perdonar y olvidar. Los niños tienen una inocencia en ellos, algo natural, tienen esa inocencia y andan por el camino, andan por el rumbo, por la vida sin malicia. Si no os volvéis como niños. Los niños tienen cualidades especiales, tienen la cualidad de la humildad. Usted los regaña, ellos se humillan y vuelven y empieza. Usted les reclama, usted los castiga y vuelven de nuevo a servir. Los niños tienen la capacidad de la dependencia. El niño no anda orgulloso por allí creyéndose que él es autosuficiente. El niño no anda por allí creyendo que lo que él es, eso es y se acabó. No. El niño aprende que depende de. Los niños salen con los papás y no están averiguando quién paga, quién no paga, quién me lleva, quién me trae. Él depende, confía, depende de. Y nosotros tenemos también que aprender, como los niños, lo mismo con Dios, a aprender que Dios nos suple, Dios nos provee, Dios es quien nos da, Dios es quien nos atiende. Otra cualidad especial que tienen los niños es la cualidad de la confianza. El niño confía. El niño confía en sus padres, el niño confía en sus mayores, el niño confía en sus maestros, el niño confía. Y nosotros a veces vivimos la vida tan desorientados, tan angustiados por falta de confianza en Dios. Así que si quieres ser parte del reino de Dios, tienes que ser como niño en la malicia, tienes que ser como niño en la humildad, tienes que ser como niño con ese corazón capaz de perdonar y olvidar, tienes que ser como niño con esa confianza plena en Dios. El segundo punto es que el Señor menciona, está allí en el versículo 4. El versículo 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. El que se humilla es el más grande en el reino de Dios. Jesús le siguió la corriente. No es que hay uno más grande que otro. Jesús le está diciendo: la gente a quien Dios valora, la gente a quien Dios ama y quiere en su reino, son aquellas personas capaces de humillarse. Por eso la Biblia dice: el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. En otras palabras, la única manera de crecer, de ser levantado, de ser reconocido, es que aprendamos a ser humildes, a humillarnos ante Dios. Por eso también la Biblia dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia, no rechaza a la persona que viene ante Él humillado. El que es grande en el reino de Dios es el quien es humilde, el que se humilla, el que se mantiene en una actitud de humildad. Grande en el reino de Dios es el que sirve. No es el patrón, no es el jefe, el que sirve. Y en esta tierra solemos ver al que sirve como el más pequeño, porque tenemos un estilo de vida de rango, de niveles. Pero en el reino de Dios grande es el siervo, el que sirve. Si queréis ser grande, dijo Cristo, tendréis que ser el servidor de todos, el siervo de todos. De hecho, el mismo Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. De manera que si quieres ser grande en el reino de Dios, de hecho no es la intención de un
un corazón regenerado o de un corazón transformado. Un corazón regenerado y transformado no está pensando en grandeza, sino que está pensando en servir. Aquel que se humilla, aquel que vive para servir y aquel que perdona es muy apreciado por Dios. Al que se humilla, Dios no lo rechaza. Al que sirve o el que sirve se parece a Jesús. Y el que perdona, dice la Biblia, que cuando perdonamos a los demás sus ofensas, también Dios nos perdonará a nosotros. Y cuando no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará. Cristo le está diciendo a los discípulos que la filosofía de su reino es muy diferente a la filosofía humana. Cristo le dijo: entre vosotros no será así. Entre los hombres unos se enseñorean de otros. Entre los hombres unos se ponen por encima de otros. Y Cristo le dice: no, entre vosotros no será así. No se enseñorearán de sus hermanos. Entre vosotros el que sirve sería el más grande. Por eso en el liderazgo cristiano el puesto más alto no lo ocupo yo, ni lo ocupas tú, ni nadie. En el liderazgo cristiano todos somos siervos. Y si Dios nos ha dado estar en una posición de honor, es para servir con mayor facilidad y con mayor autoridad a los demás. Cristo, el más grande que pueda haber existido en esta tierra y el más grande del universo, porque es Dios, se hizo siervo, vino a servirnos, vino a estar entre nosotros. Así que el que se humilla como un niño, ese será grande, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y por último, el versículo 5 nos va a decir: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que reciba a un niño. Esta expresión niño se mira en dos direcciones. Número uno, niño, un niño literal, una persona de poca edad, de poquita edad, un niñito, un muchachito. Pero también esta expresión, un niño, se puede estar refiriendo a los neófitos, a los nuevos, a los que principian en la fe, a los que comienzan a dar los primeros pasos en la vida cristiana y tienen la torpeza de un niño porque no tienen el conocimiento ni la formación ni la preparación. De manera que cuando la Biblia dice cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, se está refiriendo a uno más pequeño, como también se está refiriendo a un niño espiritual que necesita orientación, que necesita ser cuidado, que necesita ser atendido. Cualquiera que reciba a un niño en mi nombre, dice Jesús. Lo que está diciendo en otras palabras, cualquiera que se le acerque a uno más pequeño, ya sea físicamente o a uno más pequeño porque es un niño en la fe, se le acerque en mi nombre, me represente, cualquiera que me represente ante ellos, cualquiera que los trate con amor a ellos como yo los trataría, cualquiera que les dé a ellos una imagen correcta de lo que es ser un cristiano, cualquiera que hace eso, me lo está haciendo a mí. Tú recuerdas esa expresión que aparece en San Mateo 25, en esa parábola donde Cristo dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve en la cárcel, me visitasteis. Y le dirán en aquel día: cuando te vimos en eso, dice el Señor, dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Lo que está diciendo ahora, que la grandeza de un siervo de Dios se mide cuando está atento, está pendiente a los más pequeños, está pendiente a los más necesitados, está pendiente a los que necesitan dirección, a los que necesitan ser guiados, a los que necesitan ser cuidados. La grandeza en el reino no es cuando los demás me sirven, la grandeza en el reino es cuando yo puedo servir. La grandeza en el reino no es cuando yo quiero codearme con las gentes más importantes de la iglesia, del trabajo, de mi entorno, cuando yo solamente quiero tratarme con ellos e ignorar y despreciar a los más pequeños. No, Cristo dijo: el que recibe a uno de esos pequeñitos, a mí me recibe. Así que como discípulos del reino de Cristo, como discípulos o participantes, ciudadanos del reino del Señor, el Señor está diciendo: tienes que ser como niño, tienes que humillarte como niño para ocupar un lugar en mi reino. Y número 3, tienes que recibir a los niños en mi nombre, a los más pequeños, a los más vulnerables, a los más ignorados. Cuando hacemos eso, cuando vivimos de esa manera, cuando atendemos a la gente de esa manera, entonces Dios tiene un lugar para nosotros en su reino. Dios tiene un lugar especial para nuestras vidas.
El corazón de supremacía, el corazón deseando exaltar el yo, solo lo cambia el Espíritu Santo. Deberíamos pedirle a Dios, rendirle a Dios cada día nuestra voluntad y pedirle a Dios que nos dé un corazón, que nos dé un carácter semejante al suyo, que nos dé la cualidad de tener un corazón de siervo, de bendecir. No andar por la vida buscando el mejor puesto, no andando por la vida soberbio, lleno de orgullo, sin tomar en cuenta a los más pequeños. Estamos llamados a ser como Jesús, a andar por la vida sirviendo, bendiciendo, socorriendo y atendiendo al necesitado. Así que, ¿a quién puedes bendecir hoy? ¿A quién puedes servir hoy? Así que puedes venir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que cambie tu corazón y que te dé un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón manso y humilde de corazón, como dijo Cristo. Así que podemos pedir eso. Vamos a orar y yo te invito a que también saques tus momentos tú solo para orar, para encontrarte con Dios y para humillarte ante Él y pedirle que te dé un nuevo corazón. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias, porque en tu reino las cosas no son como en la tierra. En tu reino no hay esa supremacía de uno más grande que otro. Qué bueno que le dijiste a ellos que en tu reino no sería así, sino que debemos ser siervos y servidores unos de los otros. Ayúdanos, oh Dios, a ser más cuidadoso, a bendecir, a ayudar y a socorrer a los más pequeños, tanto los más pequeños físicamente como los más pequeños, Señor, en su andar, en su vivir, por ser más ignorante o por ser personas más simples. Danos esa gracia de ser bendición para los demás y empezar a parecernos a ti. Bendice a nuestros hermanos, nuestros amigos. Bendice a los que sufren, a los que padecen, Señor. Llénanos y llénalos de esperanza de aquel día glorioso cuando Cristo ha de venir y danos un corazón rendido para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima entrega.